podría ser una foto cualquiera de mi antepasado. Pero es la última foto que encontré de mi abuelo, mi tata Jorge, días antes que muriera, producto de un choque en avioneta con tan solo 36 años. Y al igual que él, mi abuelo, mi otro abuelo, Sergio, y mi propio papá, en la flor de su vida tuvieron accidentes casi mortales, de los cuales apenas sobrevivieron. Tiempo atrás me di cuenta que este temor a que cualquier plan podía acabarse en cualquier segundo, me hacía y me hace vivir la vida con más urgencia. Cada día mis decisiones importan y cada día hay que vivirlo. Soy Manuel Rosa, emprendedor y científico y papá de este precioso ramo de rosas. 12 años atrás vivíamos en Santiago. Recién papá, recién casado, recién científico y recién soñando con emprender. En ese tiempo, sin darme cuenta, bueno, de partida un tiempo bien vertiginoso, tomé decisiones que sin darme cuenta afectarían lo que soy hoy día, formarían parte integral de lo que soy. En esos años soñábamos con irnos al sur, soñábamos con caminar bajo la lluvia, el aire helado en la mañana o ver el sol amanecer detrás de los volcanes. También queríamos migrar de una ciudad artificial, fría, a una comunidad más cercana, donde las personas se saludaran al verse en la calle. Soy científico y era papá primerizo, y me dolía la guata pensar en el daño que tendría mi hija en sus años de formación más sensible en su DNA. Pero por alguna razón no dábamos el paso, pasaban los días, pasaban los meses y no tomábamos la decisión. Quizás por miedo al cambio, a perder la estabilidad económica, o a perder nuestra red de apoyo en nuestra familia, en nuestros amigos. Es interesante cómo funciona nuestro cerebro, cómo juega con nosotros. Somos víctimas de sesgos que no nos damos ni cuenta. Sesgos que algunos usan para, por ejemplo, encauzar nuestras decisiones de compra. Cómo se describen los productos en un menú de un restaurante, cómo están distribuidos los productos en un supermercado, hasta la misma música que nos ponen. Somos víctimas de eso. Otros sesgos también, por ejemplo, como muchos de ustedes creerán erradamente, que uno de estos círculos es más grande que el otro. Porque no lo son. Un sesgo que nos afecta en este punto, del punto que les estoy contando, es que el ser humano sobrepondera lo que puede perder ante lo que puede ganar. Me explico. Cuando quiero pensar en migrar de una ciudad que no me gusta a un lugar que creo que me va a gustar, le doy mucha más importancia a aquello que puedo llegar a perder que todo lo que puedo llegar a ganar. Quizá era eso. O quizá era perder la estabilidad económica, por poco que fuera en esos primeros años. Hay un estudio que analizó a más de 36.000 inmigrantes de más de 150 países. Identificó que los migrantes son en un 9% más felices que los no migrantes. Pero extrañamente, otro estudio de Steven Stillman, profesor de economía de la Universidad de Otago, descubre algo bien interesante. Él analizó a un grupo de tonganos, que son los nacidos en Tonga. Yo tampoco lo sabía. En que ellos se ganaron una lotería para irse a vivir a Nueva Zelanda en búsqueda de mejores condiciones económicas. 1 de cada 10 era elegido. Bueno, este grupo de tonganos lo analizó Stillman durante varios años y descubrió cómo efectivamente los tonganos aumentaron su ingreso, triplicaron su ingreso. Pero lo más llamativo fue que eran menos felices que los que habían quedado atrás. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente los ingresos no son todo, la estabilidad económica no es todo. Pero tampoco seamos inocentes, claramente es importante. ¿Cuánto? Bueno, los ingresos que te permiten salir de la sobrevivencia y pasar a vivir. Este es un estudio que se hace año a año que evalúa la felicidad en el mundo. Y ahí, como ustedes pueden ver, a medida que los países van teniendo más ingreso per cápita, efectivamente se van siendo más felices. Pero rápidamente llegan a un plató, a un techo, y después cambia re poco. O sea, tomémoslo en consideración, pero démosle su justo lugar. Hay cosas mucho más importantes que tienen que hacerte sentido a la hora de decidir migrar o no migrar. Quizá era eso en el caso de los tonganos. O quizá era que efectivamente perdieron a su comunidad. Puede ser. O puede que no.
En la sociología hay un término que se llama la homofilia, que es la atracción que tenemos por aquellos que consideramos iguales. Atracción que, por ejemplo, sienten estos ninos, estas aves que vuelan en el cielo de a millones y forman estas preciosas esculturas volubles. Ellos están ahí porque ellos se ven uno a otro y se atraen uno a otro. El dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. La homofilia puede ser por aquellos que son de origen o de valores similares a nosotros. Es interesante esto de valores, porque cuando uno elige un lugar donde quiere vivir, lo elige por el aire, la comida, el ruido o los corales marinos. Y cuando tú llegas a ese lugar, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a encontrar a otras personas que eligieron ese lugar probablemente por las mismas razones que tú. Probablemente porque valoran lo mismo que tú. Y ahí ocurre algo interesante. Probablemente ese lugar también los elige ustedes. Y al juntarlos se gatilla esto, la homofilia. Es decir, ustedes ven en el otro a alguien que les hace sentido, se identifican con el otro, conectan y forman muy buenos amigos y redes compactas. Redes que hacen que las cosas pasen. Hay un estudio que midió como 11.000 alemanes que migraron a distintos países del mundo tenían 110% más mejores amigos que los que habían quedado atrás. Han pasado 12 años desde que les contaba y que llegamos a ir a Puerto Ara, la Cuenca. Y he tenido la suerte de ver cómo personas que eligen vivir en el lugar que quieren pueden hacer la diferencia, pueden hacer magia. Este gráfico que ustedes ven arriba, científico, le muestra círculos y rombos. Los círculos son personas de mi equipo de Cura Biotech, y los rombos son proyectos. 10 años atrás fundé la empresa Cura Biotech y dentro de la Fundación Cura Biotech, o sea, dentro de la empresa Cura Biotech tenemos la Fundación Liken. La Fundación Liken lo que hace es que le permite a cualquier persona dentro del equipo aportar ahí donde más les importa, en educación, en medio ambiente o en infancia, y ejecutar proyectos locales con duración de 1 año. Esos son los proyectos que ustedes ven en los rombos. Y si se fijan bien, los círculos se conectan, a veces más de uno, con un rombo. Es decir, más de una persona se juntó con un objetivo en común y llevaron a cabo un proyecto. Como por ejemplo, Isa, Dani y Nicolás. Los 3 se juntaron para apoyar a la Fundación Calén en 3 situaciones distintas. ¿Qué es lo que hace Calén? Apoya a las personas privadas de libertad para aumentar las probabilidades de reinserción en la sociedad una vez que hayan cumplido la condena. O, por ejemplo, Agustín, Javier, Diego y Santiago, que se unieron para apoyar a la Fundación Legado. ¿Qué es lo que hace la Fundación Legado? Restaura humedales en Yanquihue o también la ribera del río Maullín. Y quizás lo más increíble de todo esto es que todas estas caras que van a aparecer ahora son personas que no nacieron acá, son personas que eligieron vivir acá. Y por eso son personas que se mueven por el lugar y han decidido aportar en él. Si ustedes quieren un lugar, si el lugar los hará feliz, y si el lugar ganará porque ustedes estén acá, ¿por qué no viven en ese lugar? Gracias.